Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Hemos comenzado la semana con un minuto de adelanto porque son las 8:59 de la mañana. Pues bien, en este momento, a las 8:59, usted está escuchando en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Y usted también nos puede escuchar en su teléfono celular, donde quiera que se encuentre, gracias a la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y también puede contactarnos, vernos y demás en Conexión Éxitos107.com. www.éxitos107.com, donde recibo el saludo de Rómulo Ramón Rodríguez. No puede usted tener frenillo con la R para saludar al amigo Rómulo Ramón Rodríguez, desde muy orgulloso de ser yaracuyano, pero está en Santiago de Chile. Alexa Gutiérrez nos saluda desde Panamá con un gran abrazo para Barbarita. Henry Moreno, desde Atlanta, esperando que los Bravos le ganen hoy a los Phillips para empatar la serie. María Morales, apoyo incondicional al pueblo israelita y el ataque brutal al que está siendo sometido. Igual apoyo para el pueblo palestino, que no merece a esos terroristas. Sí, señor, así es. José de Villa desde Maracaibo con su abrazo estrangulante. Saeda Bond desde Orlando. Aura Gómez, buenos días, Aura. Gerardo Serrao en Miami. Carlos Cuevas en Filadelfia, con una gran preocupación y tristeza por lo que está pasando entre Israel y Palestina. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan generosa y consecuente, nos dice ella que le gustó mucho Kyla Brooks, que pusimos en el navegando de nuestra página. Ella está en Caracas. Doris Di Gianmarco, qué grato saber de la doctora Di Gianmarco desde Michigan. Claudia Starosta, Fuerza Israel. Mildred Ferrer, gracias Mildred. Edgar Bravo, Give Peace a Chance, recordando a John Lennon, que estaría hoy cumpliendo 83 años. Bien, gracias a todos pues por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días a todos. Bienvenidos. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz comienzo de semana. Mariel Sofía Rodríguez se ha reincorporado luego de su corta vacación. Ella está en Madrid, en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días, feliz inicio de semana para todos, saludos a nuestros oyentes, también a todos mis compañeros en el estudio, ya de regreso por aquí. Jesús Carreño está en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días, César. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. En el Santoral Católico hoy es el día de San Dionisio, San Juan Leonardi, San Luis Beltrán y San John Henry Newman. En el calendario astrológico tenemos acá de Enrico Mariani que para el día de hoy la luna está menguando en Leo. La luna del Leo es una de las lunas más propicias de todo el ciclo lunar, porque es la luna en la que usted reina, es la luna en la que le reconocen a usted todos sus méritos, le aplauden. Es la luna, pues, para todo aquel que busque reconocimiento y admiración. Es la luna para que usted mande. Si es de Leo, bueno, no tiene que ser de Leo. Cualquiera
puede beneficiarse con esa luna. Luna menguante en Leo, Sol en Libra, este lunes 9 de octubre del año 2023. Hoy es el Día Mundial del Correo. En 1969 la Unión Postal Universal estableció este día durante un congreso celebrado en Tokio. Es también el Día Europeo del Arte Rupestre. Luego, a propósito de los dibujos en la cueva de Altamira, que datan de unos 42.000 años. Es el día de Leif Erikson, explorador nórdico que condujo a los primeros europeos que pisaron Norteamérica continental. Y en nuestra agenda del día de hoy vamos a comenzar en Israel con el periodista Nicole Michel para ponernos al tanto de los últimos acontecimientos el ataque salvaje que ha ocurrido desde este fin de semana. En Caracas vamos a hablar con el periodista Pedro Pablo Peñalosa a propósito de la renuncia de Enrique Capriles a su aspiración presidencial en las primarias. En Granada Granada, España, vamos a conversar con la periodista nicaragüense Marlene Balmaceda Silva. Ella está en Granada exilada. En Nicaragua han arrestado a 5 curas más. En Bogotá vamos a hablar con el analista Juan Falconer. El gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central, la disidencia más grande de las FARC, confirmaron cese de ofensivas y el inicio del diálogo de paz. En Barcelona, España, vamos a conversar con Joan López Alegre a propósito de la manifestación multitudinaria que se dio ayer en Barcelona en contra nada menos que de Junts per Catalunya. Las consignas eran Puigdemont a prisión. En Caracas vamos a hablar con Carlos Correa, el director de la ONG Espacio Público, a propósito del taller para periodistas sobre el derecho a la participación. Lo están llevando adelante Espacio Público y Crónica.1. Y nuestro foro de hoy lo vamos a dedicar al ataque de Hamas contra Israel, sus implicaciones, qué consecuencias tiene esto en el presente y en el futuro inmediato en la región. Esta guerra en el contexto de la guerra de Ucrania, por ejemplo, el rol de Irán en todo esto. Lo vamos a abordar con Aaron Glatz, es un analista especializado en temas del Medio Oriente aquí en Miami, y con otro especialista en temas del Medio Oriente, sobre todo de Israel, Kevin Ari Levin, desde Buenos Aires. Al repasar las efemérides del día de hoy, 9 de octubre, tenemos que el 9 de octubre de 1557 el capitán Diego García de Paredes funda la aldea de Trujillo en los Andes venezolanos, así que felicitaciones pues a todos los trujillanos venezolanos. Y al año siguiente, en 1558, otro capitán, Juan Rodríguez Suárez, funda en los Andes venezolanos la ciudad de Mérida. En 1701 se funda la Universidad de Yale en los Estados Unidos. En 1820, Ecuador declara su independencia del Imperio Español. Hoy está cumpliendo 59 años el director de cine mexicano Guillermo del Toro, y está cumpliendo 2 menos, 57, el político británico David Cameron, quien fuera primer ministro y a quien se le ocurrió esa tontería del referendo que condujo al Brexit y al caos después. En 1967, el 9 de octubre, murió el Che Guevara en las montañas de Bolivia. El 9 de octubre de 1835 nació el francés Camille Saint-Saëns. El 9 de octubre de 1918 nació en La Habana Dionisio Ramón Emilio Valdés Amaro, Bebo Valdés. El 9 de octubre de 1922 nació
Olga Guillot. Y a las 9:10 de la mañana es hora ya de hacer contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, feliz comienzo de semana, ¿cómo estás? Muy bien, feliz lunes, feliz comienzo de semana y bueno, estamos aquí en ya nuestras oficinas, pero en el mes de octubre usualmente hay muchos accidentes de personas peatonas, o sea, cruzando la calle, involucradas en un accidente, ya que muchas personas celebran las fiestas de Halloween, van con los niños a buscar caramelos, a comprar disfraces, y en este tipo de festividades ocurren accidentes. Así que queremos recordarle que si usted tiene un accidente, ya sea de peatones o sea bicicleta, aún adentro del vecindario, usted tiene derecho a hacer un reclamo de accidentes. ¿Y cuáles son esos derechos? Bueno, lo ayudamos al tratamiento médico, le ayudamos a obtener una compensación monetaria después del accidente, si usted fue lesionado por el accidente. Y recuerden, una lesión no se presenta al principio como dolor, sino se presenta como síntomas: dolores de cabeza, no poder dormir, un peso en los hombros. Si usted ha presentado estos síntomas, posiblemente quiere permanente. Perdona, Hani, se te perdió, dijiste, y quiere, fue un bache de un segundo apenas. ¿Puedes repetir la idea, por favor? Bueno, estaba diciendo que muchas personas al principio dicen, yo no tengo dolor como tal, pero yo le digo que no se fije solamente en los dolores, sino en los síntomas. ¿Cuáles pueden ser los síntomas? Dolor de cabeza, peso en los hombros, adormecimiento en las manos. Si usted está presentando síntomas, algunos días sí, algunos días no, eso es señal que podría tener una lesión permanente y que necesita buscar ayuda médica. Ya. El teléfono de Hani Martínez Ward, usted lo tiene que tener en su celular, en la memoria de su celular, porque usted no sabe en qué momento va a necesitar llamarla de urgencia. Le digo el teléfono, 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. 855-365-6755. Hani, citaste el caso de un peatón que pueda ser arrollado en un complejo privado, en una urbanización, en un club. Allí también puede proceder la ley contra el culpable. Exactamente, ahí también puede proceder, porque las lesiones usualmente pueden ser en cualquier lado, pueden ser dentro de un carro, afuera de un carro. Si hay una persona manejando adentro de una vecindad y choca a alguien, arrolla a una persona, esa persona tiene derecho a tener compensación monetaria y siempre es súper importante hacer el reporte de policía. A mí me ha tocado niños montando en patineta, viene un carro súper rápido y lo arrolla y tiene un accidente. Así que esos tipos de casos pueden proceder. Le repito entonces el teléfono, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. 855-365-6755. Hani, en el caso de que la persona culpable no tenga seguro, por ejemplo, ese caso que citaste del arrollamiento, ¿cómo se resolvió? Bueno, si no hay seguro, no hay nada que podemos hacer. Recuerda que nosotros los abogados de accidentes siempre vamos en contra de un seguro. Así que si no hay seguro no se puede hacer nada, pero hay diferencia entre no tener seguro y que fuera un hit and run. Los hit and run sí se puede buscar la póliza de cuál fue la persona culpable y encontrar al culpable y hacer un reclamo. Ya lo sabe. Llame de inmediato a Hani Martínez Ward. Hani, ¿algo más? No, eso es todo. Recuerden que solamente tienen 14 días. Siempre se los recuerdo porque siempre tenemos personas que se le pasan los días y al día 14, al día 15 llaman
todos asustados, perdí la oportunidad, perdí el tiempo. Le digo, no esperen hasta lo último. Así es, así es. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Muchísimas gracias, Hani. Bueno, gracias a ustedes. Hani Martínez Ward. El editorial con César Miguel Rondón. David Leonhardt escribe en el boletín matutino de The New York Times el nuevo orden mundial. Rusia ha iniciado la guerra más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. China se ha vuelto más belicosa hacia Taiwán. India ha abrazado un nacionalismo virulento. Israel ha formado el gobierno más extremista de su historia. Y el sábado por la mañana, Hamás atacó descaradamente a Israel, lanzando miles de misiles y secuestrando y matando públicamente a civiles. Todos estos acontecimientos son señales de que el mundo puede haber caído en un nuevo periodo de desorden. Los países y grupos políticos como Hamás están dispuestos a correr grandes riesgos en lugar de temer que las consecuencias sean demasiado nefastas. La explicación más sencilla es que el mundo se encuentra en plena transición hacia un nuevo orden que los expertos describen con la palabra multipolar. Estados Unidos ya no es la potencia dominante que alguna vez fue y no ha surgido ningún reemplazo. Como resultado, los líderes políticos en muchos lugares se sienten envalentonados para hacer valer sus propios intereses, creyendo que los beneficios de una acción agresiva pueden superar los costos. Estos líderes creen que tienen más influencia sobre su propia región que Estados Unidos. Ha surgido un mundo totalmente multipolar y la gente se está dando cuenta tardíamente de que la multipolaridad implica caos, enorme caos. Así escribió Noah Smith en su boletín Substack el pasado sábado. Pues bien, ese es el mundo caótico al que nos estamos enfrentando. Un mundo que pareciera caído en las manos del diablo, del demonio. El mal se ha desatado. Y estamos hablando de grupos, de líderes aislados. Y esto es importante hacerlo notar. Cuando hay guerras, un ejército ataca a otro ejército. Así se entiende. Un grupo de hombres armados atacan a otro grupo de hombres armados. Esos son los ejércitos. Pues bien, cuando Hamás desata su ataque del día sábado, lo desata contra civiles. Un grupo de hombres armados atacan a un grupo de hombres desarmados, que estaban en sus casas, que estaban en un concierto de música, que estaban pasando un sábado tranquilo, y a esos civiles fue a los que atacaron. Les secuestraron, a las mujeres las violaron, a las niñas, el mal, asesinaron. Esto no es una guerra. Esto lo ha hecho Hamás contra los civiles israelíes. Y la consecuencia, entre las primeras consecuencias, la apuntó con mucho tino la internacionalista mexicana. El pueblo israelí es víctima, pero también el pueblo palestino, porque el pueblo palestino, que es algo muy distinto a Hamás, que es un grupo terrorista de palestinos, es cierto, pero no es el pueblo palestino. El pueblo palestino habrá de pagar ahora las consecuencias de un ataque tan desbordado, cruel, satánico. En ese contexto es el que estamos comenzando esta semana. Al leer los acontecimientos que escribió David Leonhardt en el The New York Times de hoy, hay que poner en contexto todo esto, porque el ataque de Hamás lo hace con el apoyo de ¿quién? Evidentemente de
Irán. Y lo hace con el apoyo de Irán, que es el principal aliado de Rusia, que está en el proceso de guerra invadiendo a Ucrania, desafiando a la OTAN y a todo Occidente. Hay que tomar en cuenta todas estas piedras porque el dominó puede resultar una caída terrible. Estamos en una situación extrema, absurda y peligrosamente extrema en este momento. Escribía Fernando Mírez que el ataque se da cuando Israel se apresta a firmar acuerdos con Arabia Saudita, por ejemplo. Cuando el gobierno israelí, el gobierno de ultraderecha de Israel, de Benjamín Netanyahu, está pasando por dificultades políticas terribles y una impopularidad altísima. Pues bien, todos esos elementos y otros quedan revertidos, quedan de lado una vez que se produce el atentado de Hamás, y todos esos elementos han de tomarse en cuenta. Por lo pronto, hay un pueblo enardecido, un pueblo que ha sido humillado, asesinado, y ese pueblo pues encuentra ahora que su mejor defensa es el ataque. Y el pueblo palestino, no jamás, el pueblo palestino va a sufrir más de lo que ha venido sufriendo a lo largo de décadas. Es un problema de nunca acabar y es terrible. De momento, no se puede sino ser solidario, militantemente solidario, con todas esas familias israelíes, con todos esos hombres y mujeres y niños israelíes que fueron masacrados, atacados en sus casas, en un sábado que prometía ser pacífico. 9:23 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que Estados Unidos está trabajando horas extras para verificar informes que tienen sobre estadounidenses desaparecidos y muertos tras el ataque de Hamás en Israel, donde más de 600 personas han resultado muertas. En este momento de tragedia, quiero decir al mundo y a los terroristas que Estados Unidos está con Israel. Nunca dejaremos de respaldarlos, dijo por su parte el presidente Biden. Estados Unidos está aumentando la ayuda a Israel, pero los recursos están limitados debido a la guerra de Rusia en Ucrania. En Washington, el presidente de la Cámara, que fue derrocado por los propios republicanos la semana pasada, y los esfuerzos para reemplazarlo están estancados, tiene frenadas las posibles negociaciones. Este drama de la falta de Speaker of the House ha entrado en su segunda semana, a medida que aumenta la presión para llegar a un consenso sobre un candidato que empuñe el mazo. Dos candidatos han dado un paso al frente para ocupar el puesto. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise de Luisiana, y el presidente del Poder Judicial, Jim Jordan de Ohio, este último con el respaldo de Donald Trump. Hubo señales de progreso en la huelga de United Auto Workers. El sindicato automotriz decidió no ampliar su huelga a más fábricas, según informó el sindicato tras sus conversaciones con General Motors y Ford. 9:30. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Enrique Capriles anunció ayer domingo que retira su candidatura a las primarias opositoras del 22 de octubre, en las que se definirá el abanderado del antichavismo para las presidenciales del 2024, para dar paso
a lo que se considera una opción viable de algún competidor que no esté inhabilitado para ejercer cargos públicos como él. Fue lo que dijo Capriles en el día de ayer. En su alocución por redes sociales, explicó que, debido a la inhabilitación de 15 años que le impuso la Contraloría General en 2017, participará en las primarias simplemente como militante para, comillas, facilitar una opción que pueda materializar el objetivo. Pongo mi candidatura a la primaria a la orden de las bases que me eligieron en mi partido. Sigo enfrentando una inhabilitación política que me hace decidir que no puedo continuar en esta carrera electoral. Fin de la cita. Los precios de productos y servicios en Venezuela aumentaron 158,3% de enero a septiembre de este año, según el Banco Central, cuyos datos muestran una aceleración de la inflación en los últimos meses. Los precios aumentaron un promedio de 8,7% en septiembre y 7,4% en agosto. Los reportes que confirman el crecimiento de la inflación, aún lejos de la media de 42,1% de enero, la inflación mensual más alta del país en 2 años. El misterioso fallecimiento de Elinés María Olivero Turmero genera interrogantes y acusaciones en el estado Anzoátegui, mientras los altos mandos guardan silencio. El audio de la madre relatando que el cuerpo de su hija tenía golpes de un ataque con brutalidad, descarta el suicidio. Ante las protestas, el Ministerio Público anunció una segunda autopsia, pero antes de concluirla, varios medios de propaganda del gobierno insisten en la versión del suicidio. Recordemos que Elinés María Olivero Turmero era teniente del ejército venezolano, falleció en instalaciones del ejército venezolano y los altos mandos del ejército nada han dicho con relación a su muerte. 9:33. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Buenos Aires. El candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, dijo durante el debate preelectoral con vistas a los comicios que se celebrarán el 22 de octubre que no se va a adherir a la Agenda 2030 ni al Acuerdo de París. Dijo, nosotros no adherimos al marxismo cultural, no adherimos a la decadencia. Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan es recaudar fondos para financiar a vagos socialistas que escriben papers de cuarta. Fin de la cita. El candidato oficialista Sergio Massa dijo por su parte, creo en una clase de hombres y mujeres que trabajan. Anunció propuestas para acabar con los límites para las pensiones de los trabajadores discapacitados. Dijo que en caso de ser elegido, se obligará a las empresas a que paguen la misma remuneración a sus trabajadoras y a sus trabajadores. Finalmente, Patricia Bullrich, de la coalición opositora Juntos por el Cambio, hizo referencia a los recientes escándalos de corrupción que han salpicado al kirchnerismo en las últimas semanas y le reprochó al oficialismo su cercanía a los dirigentes sindicales. El gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central, principal disidencia de las FARC, confirmaron ayer un cese de ofensivas y el inicio del diálogo de paz a partir de medianoche, un anuncio que se esperaba con ansias, pero que estaba pendiendo de un hilo tras los desencuentros entre las partes. Los ecuatorianos entran hoy en la recta final de un proceso electoral que busca definir al sustituto del presidente Guillermo Lasso, cargo que se disputan la correísta Luisa González y el empresario Álvaro Noboa. También en Ecuador, 6 colombianos sospechosos de asesinar a un candidato presidencial ecuatoriano fueron asesinados en prisión. Las muertes se producen apenas una semana antes de la segunda vuelta presidencial en Ecuador entre los candidatos que ya mencioné. 9:36 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Jerusalén. Los muertos en Israel ascienden ya
a más de 800 tras el brutal ataque de Hamás por tierra, mar y aire del pasado sábado. El Ministerio de Sanidad de Israel ha confirmado que los heridos ascienden a 2.506, entre ellos 376 en estado grave, por la agresión de las milicias de Hamás y el lanzamiento de más de 4.400 cohetes desde el enclave, aunque la mayoría han sido interceptados. Vamos a Israel. En la ciudad de Tel Aviv está la periodista Nicole Michel. Nicole, muy buenos días, muy buenas tardes. Por allá, muchísimas gracias por atendernos. Con gusto, César Miguel. El placer es mío, que siempre te escuchaba cuando vivía en Caracas. Muchísimas gracias, Nicole. ¿Cuál es la situación en este momento cuando hablamos allá en Israel, Nicole? Pues ciertamente la situación es muy tensa, es muy tensa. Estamos en guerra y no exagero, no exagero. Después de 50 años, cuando fue la guerra de Yom Kippur, 1973, justamente, y paradojas de la vida, fue el 6 de octubre de 1973 y esto ha sucedido el 7 de octubre de 2023, tienen situaciones similares. Agarran de sorpresa a un país que estaba en festividad, que estaba en un tiempo de religiosidad. En ese momento, cuando fue el sábado 7 de octubre, estaban en el Shabbat, en la guerra de Yom Kippur estaban en el ayuno de Yom Kippur. Sí. Y la situación es muy grave porque no tan solo es el hecho de los misiles que caen acá y de los cuales lamentablemente se ha analizado mucho, ya acostumbra a la sociedad esas temporadas que después se llegan a negociaciones con la mediación de Egipto. Ahora se trata de la gravedad, en la brutalidad de cómo entraron y de los más o casi 100 rehenes civiles que tienen en Gaza Israel. Nicole, hemos tenido información del ataque al aeropuerto Ben Gurión. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, el ataque al aeropuerto Ben Gurión, como también uno de los misiles que cayó en la ciudad de Asdod, son misiles que hay un pequeño porcentaje que el Kippat Barcel, que el escudo antimisil, pues no puede captar. Imagínense una lluvia de misiles de 500, 1.000 misiles. El Kippat Barcel, el escudo antimisil los puede controlar, pero van a haber fallas. Y esas fallas pasan ese tipo de situación como lo que pasó en el aeropuerto Ben Gurión. También puede ser trozos que quedan de esos misiles que caen y con el impacto en el suelo pues pueden caer en un auto que tiene gasolina y eso produce una explosión. Lo cierto es que el aeropuerto está funcionando y que en cuanto a todo lo que es el sistema de seguridad es bastante eficaz. La situación es mucho más compleja. Más allá de eso, hoy a partir del mediodía comenzó a incursionar vía terrestre el ejército israelí hacia Gaza y cuando esa situación comienza es que viene una de las partes más tensas, porque normalmente esto ya había sucedido en el año 2014, pero ahora se trata de 100 vidas, un poco más, un poco menos, que están en Gaza, entre César Miguel, entre niños que pueden haber unos 5 o 6 que los han encerrado en jaulas de palomas, entre madres, hay una madre con 2 niñas, entre chicas, unas sí, otras no, o quizás todas han sido violadas, hombres, soldados, comandantes de ejércitos. Una situación inédita en lo que significa Israel, en lo que significa la inteligencia israelí, el Mossad, el Shin Bet, que se encargan de eso, y que en estos momentos obviamente se van especulando en las situaciones, pero que va a traer que de aquí, como digo yo, que de aquí a 20 años se va a hablar siempre de esta situación como se ha hablado de Yom Kippur, y sin más ni menos está la película de Golda con Helen Mirren. O sea, es una situación compleja que va a traer mucha historia. A ver, ¿cómo se está viviendo en este momento en Israel? ¿Están refugiados? ¿Cómo es la situación en los refugios? Y ya con la incursión
del ejército israelí en Gaza, ¿se espera que no haya más ataques desde Hamas hacia Israel o ese riesgo permanece, Nicole? Bueno, de lo primero que me preguntas, la situación es tensa. No hay colegio, no hay colegios ni universidad en toda Israel, en todo el Estado de Israel, incluyo los poblados árabes israelíes. No hay colegio. Los trabajos están realizándose a medias, las personas con jornadas completas pues tienen a medias, los supermercados por supuesto abiertos, todo eso. Yo sí trabajo porque yo trabajo en un medio internacional que se llama I24 News, los periodistas por supuesto estamos completamente, constantemente conectados, pero es una situación muy difícil, se oye a cada rato en los cielos de Israel, en cualquier ciudad, ya sea Tel Aviv, ya sea más hacia el norte o hacia el sur, los aviones de combate que van pasando. Están todos preparados porque también está la vigilancia hacia el norte. En el norte tenemos el Líbano y tenemos a Hezbollah. Entonces, eso por un lado, la tensión es muy fuerte. Y por el otro, continúan los ataques. Hoy al mediodía lanzaron una cantidad de misiles, no sé si serían 200, 300 misiles así, directamente uno tras otro, que tuvimos que irnos a los refugios. Cada casa tiene un refugio, que son como cuartos, llamados en hebreo mamad, que son cuartos que están completamente forrados de hierro, y explotan. Entonces, claro, en una de esas explosiones, ahí cayó el misil, que eso todavía no tengo claro, o uno de los trozos en el aeropuerto de Ben Gurion. Pero sí siguen atacando. Ellos tienen sus horarios, unos horarios, el mediodía y en el horario de la noche, tipo 9 y media, cuando ya sale el noticiero, o cuando va a salir el noticiero en Israel. Así es. ¿Cómo te sientes, Nicole? ¿Dónde estabas cuando comenzó el ataque? Pues estaba en mi casa porque, cuando comenzó todo esto el sábado 7 de octubre, San Miguel, estaba en mi casa, es un Shabbat, es un sábado en la mañana. Es muy curioso porque me desperté temprano, más temprano de lo normal, un día de descanso, el único día que tengo el sábado porque los domingos se trabaja aquí en Israel, y veo un momento mi teléfono y veo que alguien en el extranjero, no aquí, me escribe, espero que estén bien. Y yo me dije, espero que estén bien. Cuando a mí me escriben algo así, obviamente me meto inmediatamente en las redes sociales. Y ahí empecé a saber, estaba todo incierto, era algo muy parecido. Es increíble porque hace poco vi la película que sé que no ha llegado todavía, está en Estados Unidos, sé que en Venezuela no ha llegado, de Golda Meir, y era muy parecido. En esos tiempos cuando los sirios y los egipcios atacaron Israel, la gente estaba en una gran incertidumbre, estaban el día ayunando, fue sorpresivo, la prensa incluso árabe había dicho humillamos al Estado de Israel. Y 50 años después es lo mismo. La prensa árabe, vamos a decir, de todas las zonas pro-palestinas, han dicho lo mismo. Y la sensación fue muy difícil, porque empieza a ver el hecho de que se metieron, no se sabe, uno no se pregunta cómo se metieron. La valla es muy segura, estamos hablando del país Startup Nation. Entonces empezaron a ver imágenes que obviamente vienen de las redes sociales, que son los que realmente informan. Muy, muy tenso, muy difícil, y el mismo sábado se finalizaba Sukkot, en la fiesta de las cabañas, y comenzaba el día, en la noche comenzaba Simchat Torah, que se llama la alegría de la Torah, una festividad donde los judíos bailan con la Torah, música y dulces, y nada de eso existió este año. Nicole, muchísimas gracias por atendernos. Recibe de nuestra parte un muy, muy fuerte y solidario abrazo. Muchísimas gracias a ti, César Miguel, por la ventana y la oportunidad de la tarde. Nicole Michel nos reportó desde Tel Aviv. 9:45, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Enrique Capriles convoca a las redes para anunciar que se retira de
la aspiración a las primarias porque está inhabilitado. Pero cuando se inscribió estaba inhabilitado. Y esto pues deja en desconcierto no solo a sus seguidores, sino a muchos, no solo entre el sector opositor, sino entre los venezolanos que siguen la política venezolana. Vamos a Caracas. Allí en la línea telefónica está el periodista Pedro Pablo Peñalosa. Muy buenos días, Pedro Pablo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, Pedro Pablo. ¿Por qué antes la inhabilitación no pesaba, se inscribió para aspirar en las primarias y ahora sí pesa y se retira de las primarias Enrique Capriles? Bueno, yo creo que, digamos, en aras de la seriedad de este intercambio, hay que decir que, bueno, más allá de la coartada que presentan quienes acompañan a Capriles, el propio Capriles, bueno, aquí claramente da un paso al costado, no para, digamos, por el tema de la inhabilitación o para favorecer un acuerdo, sino porque, bueno, o sea, en las encuestas muestran que no tenía chance de ganar en las primarias. Eso creo que es fundamental, para tomar en cuenta eso, ¿no? Sí. O sea, que obviamente si tuviera el 80% del respaldo popular o algo similar a lo que tuvo en el año 2012, no se retira, así estoy inhabilitado. Se retira porque no tiene posibilidades de ganar. Ahora, para mí es lo que esto representa y significa de cara a las primarias, o sea, al proceso como tal. ¿A qué me refiero? Bueno, yo creo que esto tiene un impacto, por ejemplo, sobre el tema de la movilización. Esto seguramente tendrá un impacto en la participación de las primarias, porque se está yendo el candidato que estaba en segundo lugar, no importa que tan lejos estuviera de la primera, pero bueno, que estaba en carrera. Además, esto debe influir seguramente en la movilización también de su partido, que ya no tiene un candidato. Pero más allá de eso, yo creo que tiene también una lectura, esto deja como varios mensajes. Para mí uno es que aquí se confirma, digamos, de alguna manera, o te mandan el mensaje de que el candidato no va a salir de la primaria. Y eso es un tema que ya estaba en el ambiente. ¿Por qué? Bueno, porque las inhabilitaciones desvirtúan la primaria. El objetivo de la primaria es escoger al candidato presidencial de la oposición. Al estar en ese momento los dos que estaban al frente en las encuestas, 1 y 2, María Corina Machado, Enrique Capriles, inhabilitados, y si el chavismo se cierra en banda y no está dispuesto a negociar ni a flexibilizar ese punto, bueno, ninguno de esos candidatos podría inscribirse. Entonces ya por ahí tienes un tema, pero llama la atención como mínimo que Capriles, con lo que él representa, pero además primero justicia y además un nuevo tiempo, bueno, no participe en el proceso que en teoría escogería el candidato presidencial. O sea, cuesta creer, digamos, en condiciones normales, que dos partidos importantes, relevantes de la oposición, que representan a la oposición incluso en la mesa de negociación, pero no participen en el proceso que va a escoger el candidato presidencial, o sea, que ellos no tomen parte de ese proceso. Bueno, creo que también es un mensaje bastante importante que dejan allí. Y luego también destacaría, bueno, el hecho de la inhabilitación, que claramente no está en agenda, entonces, al menos en el corto plazo, que pueda ser revisado, que es lo que todo el mundo ha señalado. Al menos la de María Corina Machado no parecía haber ninguna expectativa de que sea revisada por el chavismo, que es la candidata que encabeza las encuestas. Entonces creo que, bueno, son varios mensajes los que quedan allí detrás de esta renuncia de Capriles, ¿no? Claro, una manera de decirle a María Corina, mira, yo me retiro porque estoy inhabilitado, haz tú lo propio, algo así. Bueno, también obviamente tiene esa lectura de ejercer presión, pero sabemos que eso no va a ser mella en la candidatura de María Corina Machado, porque además pasa algo aquí también importante. En su momento Capriles decía que no era él, era una idea la que él defendía. Bueno, esa idea entonces ha quedado sin defensor, porque él tampoco se ha adherido, ha respaldado otro candidato. Pero otro tema es que si bien la primaria no cumplía ese objetivo o se ve impedida por la inhabilitación de cumplir ese objetivo de tener al candidato, sí podía servir, bueno, para medir fuerza, liderazgo, para reconfigurar la oposición. Bueno, aquí, repito, tenemos ya a un dirigente y a dos partidos relevantes de la oposición que no participan. Entonces también eso dificulta que se logre ese objetivo de tener claro ese panorama. Pero, nuevamente, aquí buscabas también eso de reconfigurar, pero también pensando que vienen elecciones. O sea, tienes la presidencial, que obviamente es el objetivo fundamental, clave, todo esto, pero también tienes elecciones luego regionales y municipales, tienes elecciones parlamentarias. Allí donde tiene un peso también esa reconfiguración de la oposición, pensando en esas futuras candidaturas.
en quién tiene, digamos, también voz en esa discusión para escoger al candidato presidencial, porque María Corina Machado hoy en día, puede ser que no sea la candidata por el tema de la inhabilitación, pero obviamente al momento de discutir quién será el candidato de la oposición, ella tiene una voz importante, porque tiene ese respaldo que reflejan las encuestas, que tendría que entonces también confirmar en una primaria, pero es todo eso lo que está en discusión aquí. ¿A quién beneficia, Pedro Pablo, esa renuncia? Bueno, en principio lo que digo, o sea, en el caso de María Corina Machado, ya, digamos, las encuestas muestran que tiene una clara ventaja, entonces yo creo que, digamos, ella no saca mayor ventaja sobre esto. Más bien yo creo que sale perjudicada la primaria como el mecanismo para escogencia del candidato. Yo creo que aquí el chavismo, bueno, si Machado tenía varias fichas también sobre el tablero, tenía el botón atómico, que es meter al TCJ. Yo creo que aquí no hace falta tampoco que llegue a ese extremo, sino que, bueno, siga poco sembrando terror, persecución, hostigando. Entonces, bueno, ya por ahí seguramente veremos quizá otras renuncias de algunas personas vinculadas al proceso, como se han dado con algunos jefes de las juntas regionales electorales. Pero yo creo que al final el perjudicado es la misma primaria. Uh-huh. Y que el chavismo, repito, quizás no se vea obligado entonces a ir más allá, sino que, bueno, le basta con esta política de presión y apostando entonces a que es una primaria con una baja participación, que no genere mayor entusiasmo o mayor interés, y creo que esa es la apuesta, al final puede ser la apuesta de ellos, ¿no? Ya. Pedro Pablo, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. No, muchas gracias a usted, un abrazo. Pedro Pablo Peñalosa, desde Caracas, 9:56. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? El Nobel de Economía de 2023 es para la economista estadounidense Claudia Goldin, por sus trabajos relacionados con las mujeres en el mercado laboral. La Real Academia Sueca de Ciencias dijo que Goldin había, cito, descubierto factores clave de las diferencias de género en el mercado laboral. Después de analizar más de 200 años de datos estadounidenses, Goldin pudo demostrar que gran parte de la brecha salarial de género podría explicarse históricamente por diferencias en educación y ocupación. Gracias, Flor Alicia. Vamos ahora a Granada, en España, donde está la periodista nicaragüense exilada Marlene Balmaceda Silva. Marlene, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, gracias por atendernos. Buenos días y buenas tardes también. Gracias a ustedes, César Miguel, por tomarnos en cuenta siempre con el tema de Nicaragua. Marlene, leo que han sido arrestados 5 curas. José Centeno, Julio Norori, Cristóbal Gadea, Álvaro Toledo y Yesner Pineda. ¿Quiénes son ellos y por qué los han arrestado? Estos sacerdotes están congregados o pertenecen a 3 diócesis, están divididos en 3 diócesis, la diócesis de Matagalpa, la diócesis de Jinotega y también la diócesis de Estelí. 2 de estas diócesis están a cargo del obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez, quien es un reo de conciencia del régimen de Nicaragua desde agosto del año pasado. Entonces son sacerdotes que son críticos, pero lo único que ellos han hecho es llamar en las misas, en las Eucaristías, a que oren por el sacerdote preso, por su líder espiritual, y también en el caso del sacerdote Álvaro Toledo ha denunciado en una misa que la iglesia, lamentablemente, sobre todo en estas zonas que son más rurales, se están quedando sin sacerdote, porque Ortega los está arrestando, Ortega los está obligando al exilio, Ortega los está obligando a esconderse, y esto está haciendo que en estas zonas, que son de difícil acceso, muchas de ellas, no tengan quien ni siquiera oficie las misas en estos momentos. Va a terminar encarcelando a toda la Iglesia Católica el dictador, Marlene. Lo que ellos persiguen es hacer tambalear a la Iglesia. La Iglesia desde el 2018 se ha ubicado como una institución a la que ellos le tienen un evidente odio,
por su papel protagónico que tuvieron durante las protestas sociales, que es el papel que toda iglesia se espera que tenga, ¿no? Abrir las puertas de las parroquias cuando miran que están disparándole a una ciudadanía indefensa. Eso fue lo que pasó con la iglesia, decirle a Ortega y a Rosario Murillo en su cara que lo que estaban haciendo no tenía razón de ser, que tenían que frenar la oleada represiva que tenían contra la ciudadanía, y desde ese entonces es una guerra declarada. Están con todas las armas posibles que ellos tengan a su alcance intentando aplastar a la iglesia. Inclusive desde el 27 de mayo de este año abrieron una causa en contra de la iglesia por supuesto lavado de dinero, que hasta la fecha todavía no se conoce ningún avance sobre esa supuesta investigación, que la está manejando precisamente todas las instituciones. En Nicaragua no hay independencia de ningún poder del Estado ni las instituciones. Todas están sometidas a la pareja dictatorial de Nicaragua. Entonces no hay ninguna expectativa, ni siquiera de que son pruebas fabricadas lo que podrían sacar para intentar culpar a la iglesia, y están intentando dejar una tierra arrasada, como mencionan muchos opositores de Nicaragua, y la iglesia es su principal blanco actualmente. Marlene, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias a ustedes, César Miguel. Marlene Balmaceda Silva, periodista nicaragüense exilada en Granada. 10:01 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 10:05. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese precisamente es el caso de las abogadas de Canero Fadul Immigration. Especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras, ellas suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR. 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. A propósito de el ataque de Hamas a Israel, leo en la mañana de hoy esto que publica Semaphore, aquí en Estados Unidos. Las implicaciones regionales son enormes. Hezbollah, la facción chiita libanesa, que libró una guerra brutal contra Israel en 2006, intercambió fuego de cohetes y artillería con Israel, lo que generó temores de un conflicto en dos frentes. La Liga Árabe y Qatar culparon a Israel, mientras que se puso en duda el tan esperado acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita. Mientras tanto, Irán estaba en el centro de la cuestión y The Wall Street Journal citó fuentes anónimas para informar que Teherán trabajó con Hamas durante meses para planificar el ataque, aunque funcionarios estadounidenses le dijeron a CNN que no podían confirmar ningún vínculo de ese tipo. Esto lo ha publicado, no Semaphore, sino el Washington Post. Y los precios del petróleo han subido más del 5%, impulsado por temores de esta inestabilidad en el Medio Oriente. Sirva esto como antesala para entrar en nuestro foro en la mañana de hoy. En Buenos Aires está Kevin Ari Levin, sociólogo, profesor universitario especializado en temas del Medio Oriente y sobre todo de Israel. Kevin, muy buenos días, muchas gracias por sumarte a nuestro programa en esta mañana. Buen día, César Miguel, un gusto hablar con usted siempre, a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias. Y aquí en Miami está el analista internacional, también especialista
en temas de Israel y el Medio Oriente, Aaron Glatz. Aaron, muy buenos días, muchísimas gracias por atender esta invitación. Está conectando el audio. No escucha. Aaron no me ha escuchado porque está conectándose al audio. Vamos a comenzar entonces con Kevin, mientras Aaron se incorpora. Ocurrió el salvaje ataque el día sábado. ¿Qué viene ahora, Kevin? Bueno, Netanyahu no fue ambiguo en este sentido, expresó ante toda la nación israelí a poco tiempo de que supimos sobre el ataque y sus consecuencias, diciendo: Israel está en guerra, esto no es un operativo, no es lo que ustedes vieron los últimos años, esto es una guerra y el enemigo va a pagar caro por la sangre israelí derramada. Exactamente la forma en la cual tiene lugar esa guerra ya están viendo. Por ahora comenzó con ataques aéreos, pero la movilización de reservistas hacia la frontera con Gaza y la existencia ya reconocida de 130 rehenes que anunciaron las agrupaciones palestinas ayer, da fuerte indicio de que va a haber un ingreso territorial del ejército israelí en la franja de Gaza, y como en todo ingreso de tropas sobre el piso, como se dice en Estados Unidos, sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo termina. Exactamente. Ahora ya tenemos a Aaron Glatz. Aaron, muy buenos días. Gracias por sumarte al programa. Shalom, un gusto saludarte, César, y un gusto por tenerme presente estos días tan especiales para el Estado de Israel y para el mundo todo. Nos está acompañando Kevin Ari Levin desde Buenos Aires. A él le pregunté, mientras hacías tu conexión, Aaron, ¿qué consecuencias va a tener esto ya inmediatas? Te hago la misma pregunta a ti. El sábado ocurrió el salvaje ataque. ¿Qué viene ahora? Ahora viene el Estado de Israel. Bueno, hace minutos se acaba de confirmar, yo acabo de salir del aire de mi programa, se acaba de confirmar que ya Israel tiene control absoluto sobre los territorios. Prácticamente quedan 1 o 2 focos muy pequeños de estos terroristas que lograron infiltrarse en el territorio israelí, y viene la contraofensiva. El Estado de Israel está trabajando, las fuerzas de defensa de Israel fuertemente dirigidas y armadas ahora. Ya el primer ministro Netanyahu pidió encarecidamente a los civiles que se alejen de los lugares donde los terroristas suelen utilizarlos como escudos o como camuflaje, para justamente poder hacer una limpieza a los focos más importantes de las plataformas de lanzamiento de cohetes, como lo hicieron hasta hace algunas horas atrás. Viene la contraofensiva de Israel y erradicar definitivamente estos focos terroristas asesinos que han hecho este desastre. Inclusive algunos ya lo califican como más sangrientos y terribles que el mismo ISIS, cuando hacía estas decapitaciones y estos horrores que hicieron a otros seres humanos. Así que viene un par de horas, un par de días quizá muy fuertes en este sentido, César. A ver, contextualicemos el ataque en el panorama mundial. Tenemos que se ha especulado que Irán ha financiado, asesorado y ha apoyado desde hace mucho tiempo la planificación de este ataque. Irán es socio muy importante, si no de manera abierta, pero lo es en la práctica, de Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania. Y, por supuesto, esta es una guerra de Rusia contra la OTAN y los Estados Unidos. Si hacemos la sumatoria de todos estos elementos, ¿qué nos queda? Le pregunto en primer lugar a Kevin Ari Levin en Buenos Aires. Se me colgó un poquito la pregunta, pero entiendo que la pregunta apunta a las consecuencias de esto a nivel de política global, ¿no? Sí, sobre todo tomando en cuenta, Kevin, el elemento iraní. El apoyo iraní, el apoyo iraní a Hamas y la alianza iraní-Rusia. Genera un escenario complicado. Hoy los conflictos en la región están fuertemente encadenados y hay acá un riesgo de dominó. Creo que Israel está afrontando esto
sin ignorar ni por un momento las consecuencias regionales y quién está atrás de Hamás. Una de las sorpresas a último momento de ayer cuando anunciaron el tema de los rehenes fue que la Yihad Islámica Palestina anunció que también tenía rehenes, y si en los últimos años la relación entre Hamás e Irán fue menos consistente, sí se fortaleció el vínculo entre Irán y la Yihad Islámica Palestina, con lo cual entiendo que está prácticamente confirmado por todos. En la jerga, en el discurso oficial iraní, dijeron que ellos no están involucrados en el operativo, pero que lo apoyan como una forma de resistencia contra la entidad sionista, pero me parece que en este sentido no hay dudas de las consecuencias regionales. Por eso también me parece, en una situación similar a lo que fueron algunos momentos de la Guerra Fría, va a haber interés por parte de las grandes potencias de intentar limitar esta escalada, de evitar que sea demasiado prolongada y que se involucren actores por fuera, pero las novedades de hoy nos indican que se está abriendo un frente en el norte. Hubo un intento de incursión a Israel por parte de palestinos en Líbano. Israel está bombardeando sitios de Hezbollah en Líbano, y esto abre nuevos escenarios. Israel no está ignorando también la posibilidad de que se abran nuevos frentes de tensión en Cisjordania, en Jerusalén Oriental, disturbios entre ciudadanos árabes de Israel, como vimos en mayo del 2021, y por qué no tal vez la intervención de otros países dentro de la región, lo cual nos daría una situación trágica, y no debemos ignorar que esto también se da en un contexto de acercamiento entre Israel y Arabia Saudita, que Irán y los palestinos, sobre todo Hamás, entendían como un gran retroceso. Difícilmente un acuerdo de paz y de normalización se ve cuando los televisores del mundo están mostrando, como parece inevitable, edificios siendo derrumbados por Israel. Debemos recordar quién empezó todo esto, pero lo más probable es que esto atrase el prospecto de paz entre Israel y Arabia Saudita meses, sino tal vez años. Hablaba Kevin Ari Levin. Aaron, te pregunto lo mismo. ¿Cómo abordarías, cómo ves el elemento iraní en este conflicto y la alianza iraní-rusa, teniendo en cuenta la guerra que se libra en Europa, en Ucrania? Aaron. Definitivamente esto puede agravar el conflicto. Estoy de acuerdo con lo que dijo Kevin, y agregaría que se está estudiando, se está investigando. Esto nunca ocurrió en Israel en los 75 años de independencia, más allá de las guerras puntuales del 67, del 73 en Yom Kippur, que justamente se cumplían el sábado los 50 años y un día. Sí. Aprovecharon esta circunstancia, esta fecha, que se está comentando, se está estudiando, se está investigando, y hasta que no haya una voz oficial, que hubo un hackeo por parte del régimen iraní o de los mismos rusos que hayan hackeado, porque simultáneamente que hayan ingresado, que hayan invadido estos cientos de milicianos asesinos del grupo terrorista Hamás a Israel, nunca se había visto. En ocasiones anteriores un mosquito, un zancudo salía volando de la franja o de la valla, y automáticamente había 5 aviones volando en ese territorio para repelerlo. Sí. Es decir, indudablemente que hay una convulsión en este sentido. Israel está preparado, y a esta hora, después de la reunión de gabinete del primer ministro Netanyahu con tanto Benny Gantz, con Gallant, con toda la oposición, a seguir adelante, el rescatar primero la tranquilidad, la seguridad en todo el territorio israelí, y segundo, avanzar, terminar con esta plaga asesina de una vez por todas, para que no quede ningún foco encendido de lo que puede ser otro ataque. Indudablemente que la comunidad internacional tiene que estar muy atento a esto. Estados Unidos, Europa y muchos países han reaccionado, y especialmente hacer un llamado a las Naciones Unidas para que una vez por todas se termine este flagelo que el mismo primer ministro Netanyahu denunció durante muchas reuniones de las Naciones Unidas, esta hipocresía lamentable que ocurre en las Naciones Unidas cuando siguen hostigando al Estado de Israel en todas las reuniones que hay, y no castigan o perjudican a Israel en vez de hacerlo a los que lo atacan al Estado de Israel. Aaron, dijiste una frase que me llamó la atención. No pasaba un mosquito la valla de Gaza sin que hubiesen ya 5 aviones encima.
¿Qué ocurrió en esta oportunidad? ¿Qué ocurrió en esta oportunidad? Bueno, lo que se comenta de acuerdo a no oficial, estoy hablando extraoficialmente, que hubo un apagón simultáneo de todos los sistemas de seguridad, porque no se puede admitir en los servicios de inteligencia de Israel que haya ocurrido esto en fracción de minutos, que hayan atacado por mar, por tierra y con los ala delta, más los 5.000 cohetes que supuestamente tenían preparados. Nunca ocurrió en la historia de los Estados Unidos. Entonces se está investigando qué fue lo que provocó que ninguno de los sistemas de alarma o de inteligencia israelí hayan reaccionado de esta manera. Sí. Vamos a ver qué dicen las investigaciones y obviamente pagarán con creces los errores que se hayan cometido en ese sentido, ¿no? Sí. Estamos acercándonos al final de esta conversación. Quiero preguntarle a Kevin Ari Levin en Buenos Aires lo siguiente. Se habla de los palestinos, pero una cosa es el pueblo palestino y otra cosa es Hamas, que es una organización evidentemente terrorista que atacó a civiles israelíes. El ataque de vuelta va a afectar a los civiles palestinos, evidentemente. La Franja de Gaza, para los que no conocen el mapa, es una zona que está aislada del resto de los territorios palestinos. Es como una isla en la tierra que tiene costa, por supuesto. ¿Qué va a pasar con la Franja de Gaza? ¿Qué va a pasar con el pueblo palestino en esa... No hablo ya de Hamas, porque si en una zona tan pequeña, las racias que está lanzando la FDI en este momento son fuertes, ¿no? Tu opinión, Kevin, por favor. Sí, te agradezco por la pregunta, porque creo que esto es de lo más difícil que vamos a ver en los próximos días. Frente a todos los indicios y la presencia de civiles israelíes, yo pienso que también la humillación de los primeros momentos de esta guerra va a ser compensada por la contundencia de la respuesta israelí. Seguramente veamos imágenes fuertes, imágenes que nos van a conmover, imágenes que es humano compadecerse. No debemos olvidar en ningún momento que fue Hamas el que empezó esta guerra, que es Hamas el que ejerce una dictadura opresiva contra el propio pueblo gazatí, por más que los israelíes hoy están sufriendo también Hamas, pero todos los días los gazatíes sufren bajo la opresión de Hamas, que no está ahí bajo elecciones democráticas, que no sabemos si representa la voluntad de los palestinos en Gaza, muy probablemente no, y que todo lo que pase es responsabilidad, en primer lugar, de Hamas, que comenzó una guerra mediante un acto de salvajismo. Estamos después de una tragedia, pero podemos estar en el preámbulo de una masacre, lamentablemente, y hay un responsable de esto que Hamas. Kevin, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias a vos, Samuel. Kevin Ari Levin en Buenos Aires, y muchísimas gracias a Aaron Glatz aquí en Miami. Gracias, Aaron. Un abrazo, César, y esperemos buenas noticias en las próximas horas. Te saludo con la palabrita mágica, Shalom, que estén todos en paz. Un abrazo. Shalom. 10:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:25 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? Pues la vas a encontrar en Nando Grill, donde la carne se cocina en vara a la leña, siguiendo la tradición de los llanos colombo-venezolanos, de manera indirecta, de forma que esa carne mantenga toda su jugosidad, y la acompañan con yuca frita o asada, papitas fritas si es tu gusto, costillitas de cochino, chicharrón, chorizo, morcilla, hallaquitas, arepas, cachapas, queso, una gama de quesos blancos frescos excelente. Eso es en Nando Grill, que tiene 3 sedes, una en Doral, otra en Westchester y la campestre en Homestead.
Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Ayer el gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central, la principal disidencia de las FARC, confirmaron un cese de ofensivas y el inicio del diálogo de paz a partir de la medianoche. Anuncio que se esperaba con ansias, pero que estaba pendiendo de un hilo tras los desencuentros entre las partes. Vamos a Bogotá. Allí en la línea telefónica está el analista y consultor político Juan Falconer. Juan, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. César, un placer para mí acompañarte esta mañana y un caluroso saludo a todas las personas que nos escuchan en estos momentos. A ver, ¿cuáles son las expectativas frente a este primer acuerdo, el cese de ofensivas, como le han dicho, y el inicio de los diálogos? Bueno, lo que tiene que ver con esta estructura criminal, nosotros creemos que no hay o no pueden haber grandes expectativas por varias razones. La primera, porque hemos visto que ya han defraudado la confianza de los colombianos en anteriores oportunidades, porque no hay un compromiso real de paz. Inclusive en el evento, cuando se estaba transmitiendo por señal nacional, se evidenció un descontento por parte de las comunidades, y lo que optó por hacer el gobierno nacional fue interrumpir la transmisión para que no se evidenciara con tal magnitud el descontento de las comunidades, porque para ese momento no se había logrado todavía el acuerdo del cese bilateral. Entonces yo creo que lo que ha hecho este gobierno es no mostrarnos la realidad de las dificultades que ha tenido en el marco de esta negociación de paz, y de cierta manera instrumentalizar a la sociedad civil para estos propósitos. Yo la verdad muy escéptico porque ya han defraudado las confianzas, porque no han abandonado las armas, las actividades delictivas, el narcotráfico. Entonces pues así es muy difícil. Sin embargo, pues esa es la nueva apuesta del gobierno nacional. A ver, ¿quién se sienta por la disidencia? ¿Este señor Avendaño? No, perdón, ¿quién es el que Avendaño es el comisionado para la paz? Pero ¿quién se sienta por el EMC? Bueno, digamos, por ejemplo, hay varios actores representativos. Yo de pronto quisiera hacer énfasis en lo siguiente. Yo veo, por ejemplo, un sector de la comunidad, el campesinado y todo, que creo que es importante escucharlos y que se evidencie de cierta manera. Siento que la comandancia, por ejemplo, cuando estamos hablando de esta estructura criminal, no se encuentra unificada, lo cual vuelve a ser un problema, digamos, con los anteriores acuerdos de paz. Lo que tiene que ver, digamos, con la representación del gobierno, pues también resulta muy cuestionada, ¿no? Por ejemplo, también estuvo Danilo Rueda, que ha venido liderando los diferentes acuerdos a través del alto comisionado, digamos, como de la oficina del alto comisionado de paz. Pero siento que aquí se ha evidenciado un alto grado de improvisación con los actores que están presentes. Siento que la estructura que se está formando no obedece, digamos, a una práctica real, efectiva, que haya funcionado de pronto en anteriores acuerdos de paz y todo. Entonces a mí me parece que hay un marco de improvisación, pero lo que hay que mirar con estas estructuras guerrilleras, efectivamente, es que parece que ya han mutado y no hay una unificación de mando, lo cual va a ser muy difícil en los territorios un control más efectivo de sus operaciones militares. Ya, de manera tal de que no eres nada optimista con estas conversaciones, Juan. César, pues la verdad es que es muy difícil porque lo que tiene que ver, digamos, con el marco de las disidencias de las FARC, tuvieron su momento histórico de hacer parte del acuerdo de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos y no quisieron hacer parte de la mesa, se dedicaron a las actividades delictivas. Entonces ya, digamos, en un primer momento ni siquiera deberíamos tener negociaciones de paz con ellos, porque ellos en el momento histórico apropiado pues no lo hicieron y han seguido con sus actividades delictivas, por demás muy sangrientas, y eso. Entonces pues yo sí creo que acá no hay espacio para un diálogo, porque ellos no han hablado con la verdad, no han cumplido los compromisos, y seguramente vamos a verlo en el transcurso de estos meses. Juan, no quiero cerrar la conversación contigo sin
tocar el tema del ataque a la Embajada de Israel en Bogotá. ¿Qué pasó? Bueno, pues efectivamente un grupo de encapuchados decidió hostigar la Embajada de Israel en Colombia. También pues graficaron y demás cosas, mandando mensajes muy controvertidos. Yo creo que esto es muy delicado porque la posición del gobierno nacional cambió. En un principio la Cancillería había sacado un pronunciamiento más fuerte contra el grupo terrorista Hamas, y después lo desmontaron de la página, y cuando lo desmontaron de la página únicamente instan a la paz a las partes, y es un lenguaje mucho más blando. Yo creo que el lenguaje del presidente Petro frente a lo que está ocurriendo en Israel resulta lamentable, y producto de eso creo que este grupo de personas que decidieron atentar contra la sede diplomática se sienten de alguna manera alentados por las declaraciones del gobierno nacional aquí en Colombia. Entonces sí es un hecho que resulta lamentable, y cada declaración, cada trino y cada retweet del presidente que hace referencia al tema de Israel para nosotros resulta una verdadera vergüenza, porque no es la posición histórica que hemos tenido con Israel. Qué pena. Juan, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A ti César, como siempre, un gran placer. Juan Falconer es analista y consultor político, nos habló desde la ciudad de Bogotá, 10:33. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier declaró sentirse horrorizado y asqueado por las celebraciones del ataque de Hamas contra Israel que se produjeron este fin de semana en Berlín, en un barrio con fuerte presencia árabe. No podemos tolerar que en plena calle se trate de celebrar los brutales ataques contra Israel. Quien celebra este terror, dijo, no solo está humillando a las víctimas, sino que pisotea la dignidad humana y la Constitución alemana, afirmó, al mismo tiempo que señaló que Israel tiene derecho a defenderse a sí y a su pueblo. Interesante. Gracias, Flor Alicia. Leo este artículo publicado en El Debate en Barcelona, publicado en la mañana de hoy. El constitucionalismo ganó en campo contrario. Esto con relación a la manifestación contra la ley de amnistía que se dio en Barcelona. Decenas de miles de personas claman contra la amnistía. Hemos dejado de ser la mayoría silenciosa. ¡Viva España! Francisco Vázquez dijo: nos quieren robar la España de la Constitución y la ley. Este es un artículo de Joan López. Vamos entonces hasta Barcelona para conversar con Joan López Alegre, el autor del artículo y profesor en la Universidad Abad Oliba CEU, allí en Barcelona. Joan, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, buenos días a todos. Suena como relevante, sin duda, que en Barcelona se dé una manifestación en contra de la ley de amnistía, léase en contra de Carles Puigdemont. ¿Qué nos puedes decir, por favor, Joan? Bueno, ha sido realmente una manifestación importante, incluso sorprendente en su magnitud, porque a fin de cuentas el gobierno catalán había dicho a través de su portavoz, Patricia Playa, que los asistentes serán considerados anticatalanes, o sea, el gobierno regional atacó de forma previa a los que se iban a manifestar con la intención de desincentivar a los asistentes, y a pesar de que la manifestación la organizaba y la convocaba una organización cívica, no política, y tenía el apoyo del Partido Popular, que es la primera fuerza política en España, y de otros partidos políticos como Vox, el portavoz del ministro de la Presidencia del Gobierno de España, Félix Bolaño, había dicho que esto era una manifestación de la ultraderecha. Con lo cual, un poco con todas las circunstancias en contra, que en Barcelona se reúnan, dijo la policía municipal, que a fin de cuentas en España estamos muy acostumbrados a los bailes de cifras en función de quién las da,
el Ayuntamiento de Barcelona socialista, con lo cual pues ha disminuido el número de asistentes, los organizadores hablaban de 300.000. Sea como fuere, era una muchedumbre muy importante que esencialmente pone de manifiesto dos cosas. La primera, que el Gobierno de Cataluña no puede hablar en nombre de todo el pueblo de Cataluña, porque hay discrepancias. Y la segunda es que hay muchísimos votantes del Partido Socialista en Cataluña, que fue la fuerza más votada en las elecciones de julio, que no votaron a Pedro Sánchez para que le diera un billete de vuelta a Puigdemont a Barcelona, ni para que convocara un referéndum de autodeterminación. ¿Qué impacto va a tener esto ya en la política nacional de España? Visto desde Madrid, ¿qué lectura le da, qué lectura puede tener en el escenario español una manifestación de este tenor, Joan? Bueno, las manifestaciones constitucionalistas en Cataluña sobre todo causan mucho impacto y muy malestar entre los dirigentes independentistas que gobiernan en Cataluña, porque ellos tienen tendencia a exigir en sus negociaciones bilateralidad al gobierno español, poniendo en pie de igualdad una parte, como es Cataluña, con el todo, que es la nación española. Te pongo un ejemplo. Puigdemont y la gente de Junts per Catalunya ha vetado la presencia de Salvador Illa, líder socialista en Cataluña, en las negociaciones entre el Partido Socialista y los separatistas catalanes. ¿Por qué? Porque eso rebajaría el nivel de interlocución. Ellos quieren tratar solo con los dirigentes nacionales. Ahora, tú me preguntas, ¿esta manifestación puede tener efectos concretos? No. Pedro Sánchez ha dicho claramente que él está empeñado en conseguir la investidura y que, por lo tanto, va a ceder en todas las exigencias que le plantee el independentismo. Tanto el catalán como el vasco, aunque no tenga que ver con la manifestación de ayer, este fin de semana hemos sabido que en Navarra el Partido Socialista le ha cedido a Bildu, que es el partido heredero de ETA, la presidencia de la Federación de Municipios de Navarra. Con lo cual, el Partido Socialista está dispuesto a todo tipo de concesiones a cambio de mantenerse en el poder. Ya. ¿Nada puede hacer cambiar entonces de parecer al señor Sánchez? Pues yo creo que lo único que podría hacer cambiar a Sánchez de opinión sería que Puigdemont, que es un personaje muy imprevisible y que yo creo que, al igual que el resto de dirigentes separatistas, están más guiados por el odio, por la ira y por las ganas de venganza que no por un cálculo político, se pasara en sus exigencias y acabara pidiendo cosas que para Sánchez fuera imposible de conceder. Por ejemplo, pero eso es muy difícil. Bueno, pues que exigieran que el referéndum de autodeterminación se llevara a cabo en una fecha que se cerrara antes de la investidura y que fuera un referéndum vinculante, ¿no? Eso para Sánchez sí se convertiría en un imposible. Pero tiene que ser algo así, porque él hizo unas listas electorales muy domesticadas, a diferencia de Estados Unidos, donde cada diputado pues lucha en su distrito su elección. En España las listas dependen de un líder y por lo tanto él tiene un control del Partido Socialista muy fuerte. Hoy se ha reunido con los dos sindicatos, el socialista y el comunista, UGT y Comisiones Obreras, que son sindicatos fuertemente subvencionados por su gobierno, que ya han salido también a darle apoyo. La patronal catalana estuvo la vicepresidenta Yolanda Díaz el viernes con ellos, también nacionalista, y por lo tanto ellos están moviendo todos los resortes de poder que tienen, los que tienen comprados, al fin de que haya una sensación de que lo mejor es la amnistía. Y por eso les molesta tanto lo de ayer, porque ellos habían impuesto, previo a la manifestación, una especie de ley del silencio. Que los medios de comunicación públicos no hablen de la manifestación, que los medios de comunicación afines al gobierno no digan nada, a ver si así la manifestación pincha y ellos pueden decir que el alarmismo que la oposición presenta sobre la amnistía es una exageración. Ya. Joan, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A vosotros, muy buenos días a todos. Joan López Alegre, profesor en la Universidad Abad Oliba CEU, allá en Barcelona, España. 10:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami.
En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Leo lo siguiente. Taller para periodistas sobre el derecho a la participación. Este espacio de formación, promovido por Espacio Público y Crónica.1, busca brindar a los participantes nociones básicas sobre el derecho a la participación y los procesos electorales en Venezuela, así como fortalecer las capacidades de cobertura de estos temas a través de herramientas de búsqueda avanzada en Internet, verificación de información y periodismo de investigación. Ya que Espacio Público y Crónica.1 promueven este taller, hablemos al respecto con Carlos Correa, quien es el director de la ONG precisamente Espacio Público. Vamos a Caracas. Carlos, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buen día, César, muchísimas gracias por la invitación, un saludo para ustedes allí y por supuesto a la audiencia. Carlos, ¿por qué este taller? ¿En qué han pensado? Mira, una de las cosas que nosotros hemos ido documentando a lo largo del tiempo es que en el país hay zonas, digamos, silenciadas, donde hay muy pocos medios de comunicación, pero hay algunos periodistas que hacen cobertura, ¿no? Y de cara a bueno, lo que está en el porvenir, que son de alguna manera los procesos electorales, tanto las primarias de la oposición como los potenciales procesos electorales del próximo año, nos parece importante fortalecer las capacidades de los periodistas, especialmente de estas regiones del país, para que tengan más herramientas a la hora de hacer cobertura, que en el momento de hacer esa cobertura. Perdón, repite, tuvimos un bache, se interrumpió la comunicación. Un segundo, Carlos, ¿puedes repetir la idea, por favor? Seguro, la idea es fortalecer las capacidades de los periodistas, especialmente de las distintas regiones del país, para que tengan herramientas a la hora de hacer la cobertura de los procesos electorales, ¿no? Y eso tiene que ver con que muchas veces ellos son la fuente de información, y ese es un desafío de cara a los procesos electorales por venir. ¿Qué tipo de herramientas básicamente serían? Bueno, a ver, la profesora Mabel Calderín tiene muchísimas herramientas para cómo conseguir información y verificar información en la web. Eso es clave a la hora de validar tipos de información o ver cuál es el historial de un candidato. Entonces muchas veces eso ayuda a verificar información, ¿no? Eso en el último tiempo es lo que en buena parte del periodo de investigación se ha hecho. Además de eso, poder consultar bases de datos, porque cuando uno hace una consulta en Internet uno solo llega como a la punta del iceberg, ¿no? Entonces hay como muchas herramientas para ir a la Internet profunda. Después Marisabel Rodríguez puede aportar todo lo que es la perspectiva del derecho humano a la participación, conocer cuáles son los estándares, qué significa una elección auténtica conforme al derecho internacional de los derechos humanos, cuáles son las cosas que hay que respetar, es decir, de alguna manera eso ayuda a que el periodista tenga una mirada desde esa perspectiva, o por lo menos la conozca. Después, periodistas como Eugenio, que de alguna manera han trabajado mucho esta fuente, pueden darle cierta malicia a la hora de hacer la cobertura, cuál es el tipo de preguntas, cómo hacer la cobertura. Y después la idea es que se hacen estas sesiones, pero después estos periodistas a lo largo del tiempo llevarían un acompañamiento a la hora de producir notas, es decir, de hacer noticias o hacer reportajes a nivel local. Entonces eso permite que sea como una suerte de mentoría que no se reduce solo a la actividad formativa, sino que también acompaña el proceso de producción de noticias, ¿no? Los interesados, ¿qué deben hacer, Carlos? Bueno, en nuestras redes está circulando y ahí básicamente hay que inscribirse. Es un curso gratuito. La primera parte son sesiones virtuales. Lo hacemos así para tratar de garantizar la participación de periodistas de las regiones. Y lo único es inscribirse, llenar el formulario y después se van a seleccionar. Usualmente se postula mucho más gente que la capacidad del curso, pero creo que básicamente lo que hay que hacer es inscribirse claro. y la próxima semana estaremos diciendo quiénes quedaron seleccionados. Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos, por atendernos en la mañana de hoy.
Muchísimas gracias, César. Hasta pronto. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público desde Caracas, 10:50. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? La misión de paz de la ONU en el Líbano confirmó que hoy se han registrado explosiones en la zona meridional del país, fronteriza con Israel, después de que el Estado judío anunciase el abatimiento de varias personas armadas que se habrían infiltrado desde territorio libanés. Muchísimas gracias, Flor Alicia. Antes de cerrar, repasemos los playoffs en las grandes ligas. Ayer los Orioles volvieron a perder ante los Rangers, 11-8. Están contra la pared, 2 juegos en contra. Y gracias a una soberbia actuación del lanzador venezolano Pablo López, los Mellizos empataron la serie frente a los Astros, derrotándolos 6-2. Hoy tenemos en juegos en la Nacional, los Phillies se enfrentan a los Bravos, que están en desventaja, y los Diamondbacks visitan a los Dodgers, que están en desventaja. El primer juego a las 6 de la tarde, el segundo a las 9 de la noche. Y ya son las 10:51 de la mañana. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.